¿Cuánto dicen gloria a Dios? La hora premia, vio que pasa corriendo la hora, el tiempo. Pero estamos aquí, Dios nos trajo, es un privilegio y la verdad debemos ser bendecidos por el Señor, amén. Que el Señor siga derramando de su gracia, de su gloria, de su presencia. Juan capítulo 6, me he detenido en estos días a leer yo un poquito de Juan. Y vamos a leer un poquito Juan entonces. Juan. ¿Quién se llama Juan aquí? Ezequiel Juan, ¿no? Te queda igual, ¿eh? Gastón Juan, Matías Juan, Emilio Juan, Jesús Juan, Luis Juan, Dayana Juan, no tampoco. Ay. A su nombre sea la gloria. Bueno, trajeron sus Biblias, me imagino. Juan capítulo 6 y vamos a leer el versículo 16. El título de esta palabra dice: Jesús anda sobre el mar. No sé si han leído esta palabra muchas veces. Bueno, vamos a ver de qué se trata hoy. Gloria a Dios. Mañana hay culto de jóvenes. Que el Señor bendiga la palabra mañana y la oración, gloria sea a Dios, y las almas que van llegando, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo testimonio contó Ariel, ¿vio? Yo compartí ahí a los hermanos la linda bendición que Dios nos da en este lugar, de que las almas vienen y reciben de Dios y se van contentos y amanecen felices. Dios le da paz en medio de la tormenta. ¿Sabe que la esposa del hermano Ariel perdió 2 hermanos en poquito tiempo? Se enfermaron, uno de diabetes, le amputaron las 2 piernas y bueno, el otro hermano murió. Así que estaba un poco como la hermana triste, cansada, pero al venir a la presencia de Dios, Dios renueva la fuerza. Y no están cerca, ellos están como a 40 kilómetros de acá. Así que bueno, llegaron bien el otro día. Él trabaja en Paraná, en San Benito trabaja. Así que todos los días a las 5:30 toma el cole, creo que por ahí. Y viene y trabaja todo el día y se va en cole, va y viene. Pero bueno, Dios le dio el trabajo acá. Estamos orando para que, ahí le pedí a Juan el otro día para que consiga una casita aquí en Paraná. Son hermanos que conocen bastante la Biblia, han estado en actividad, en servicio del Señor. Pero bueno, vio que los enemigos de nuestra alma también siempre están allí y muchas veces desaniman, apagan la fe. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades. Y en todos estos tumultos y tormentas muchas veces la fe se opaca. Pero Dios está siempre para aumentar vuestra fe. Y aún sus discípulos dijeron: Señor, aumenta vuestra fe. A veces, gloria sea a Dios, nos desgastamos en la vida cristiana, nos fatigamos, nos cansamos, es bíblico, pero Dios renueva la fuerza y dice como la del búfalo. El búfalo te tumba un camión lleno de madera o de rueda, ¿no? De piedra también. Tiene una fuerza ese animal y mire cómo Dios lo compara en la Biblia. Y Dios dice que Él unge nuestra vida con aceite fresco. Así que cada vez que venimos a la presencia de Dios, no solamente es para orar y cantar, sino para alimentarnos de la palabra, y Dios renueva nuestra fuerza, y Dios nos ayuda, gloria sea a Dios. Esto es Dios, este es el Señor, que siempre estará con nosotros. Él lo prometió todos los días hasta el fin del mundo, Gloria sea a Dios. Ayer estaba en mi iglesia a la tarde y me fui a orar a donde era el salón, que hoy ya no hay nada, pero ahí me arrodillé a orar en la presencia de Dios, hablar con Dios un tiempo, hablando, preguntando, agradeciendo y también llorando, ¿por qué no?, en la presencia del Señor y pidiéndole a Dios la guía en todas las áreas de nuestra vida y trayendo a memoria
Dios tiene memoria, pero trayendo memoria las cosas lindas y aún las cosas difíciles de soportar a veces que hemos vivido en la obra del Señor. Dios nos sigue sosteniendo y a través de esto Dios nos da palabra. Él nos da palabra al cansado, Él nos da palabra al que no tiene fuerza y Él nos anima en tiempo de tempestades y de adversidades. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y toda la iglesia dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, ¿qué dice? Iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar, ¿qué dice? Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Tome el asiento, gloria sea a Dios. Y dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Gloria sea a Dios. Bueno, habla de kilómetros también en la otra versión, de 5 o 6 kilómetros. Son como 60 o 50 cuadras. De allá se veía el Señor, ¿no? Es tremendo este Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice que el Señor andaba en el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo los discípulos. Mas Él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Qué lindo es, a veces Dios permite muchas veces que nuestra vida naveguen sola. Que nuestra vida aún en el medio de la tempestad, gloria sea a Dios, nos podamos conducir y ver cómo nos conducimos en medio de muchas veces los inciertos, los desiertos y los aciertos también. Porque no es fácil, hermano, gloria sea a Dios, el Evangelio de Jesucristo. Jesús les dijo a sus discípulos: el que me sigue, tome su cruz cada día. El que me sigue, ponga la mano en el arado y no mire atrás. El que me sigue no tendrá donde dormir ni descostar su cabeza. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros, si entendemos un poquito el mensaje de Jesucristo, vemos que no fue fácil evangelizar esos 3 años y meses. Pero sí, siempre estuvo la presencia de Dios en la vida de ellos, acompañando, guardando, cuidando, preservando, enseñando, sanando, salvando, restaurando, alimentando, porque el capítulo 6 del comienzo habla de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dio de comer. Pero después Jesús quedó ahí seguramente orando por la gente, como dice la otra versión, y los discípulos agarraron la barca y se fueron. Pero no sabían que Jesús iba a caminar en el mar. Dios anda con nosotros en todo lugar y en todo momento. Lo importante que, como dice acá, no temas, yo soy. Dios siempre está con nosotros para acompañarnos en cualquiera que sean las situaciones. Y Dios nunca va atrás, siempre Dios va adelante. Y Él siempre nos acompaña y nos llama la atención para que nosotros ir entendiendo el propósito del Señor. Dice que se levantaba en el mar con una gran tempestad, bueno, en la otra versión es gran vientos, una gran tormenta, que las olas también cubrían la barca.
Y cuando habían remado, se ve que habían remado bastante, vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y ellos tuvieron miedo. A veces parece que los problemas o las necesidades nos hacen como tener miedo, que vamos a pasar, que vamos a vivir, que vamos a obtener, qué resultado vamos a ver. Pero si Dios está en control, tenemos que estar tranquilos y seguros de que Él nos acompaña y que nunca nos dejó y que nunca nos desamparó. Siempre Dios dice la palabra que Él intercedió por nosotros, por el pueblo, por la iglesia, por sus hijos. Y Dios va en nuestra vida. Él camina con nosotros, está dentro de nosotros. Él marcha con nosotros. Él obra y Él se glorifica en nuestra vida y en nuestros corazones cuando le abrimos y dejamos que Él tome el gobierno total. Me está acordando también de cuando Jesús ora por sus discípulos. En Juan 17, el versículo 6, dice la Biblia: gloria al Señor. Creo que es ahí. ¿Lo tiene? Dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Importante guardar la palabra del Señor, que habla de la ley, habla de las reglas de Dios y del orden del Señor. Volviendo un poquito atrás, se ve que los discípulos, en la otra versión de Lucas, dice que ellos quedaron turbados con miedos. Es más, dice que Jesús iba durmiendo en una de las barcas. Iba durmiendo en una de las barcas y se levantó también la tormenta. Y fueron y lo despertaron al Señor. Y dice que cuando el Señor se despierta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Porque ellos estaban atónitos, perplejos, con miedo, con terror de que la barca se... Y a veces cuánto uno de nosotros dudamos: Señor, ¿será que voy a seguirte hasta lo último? ¿Será que mi fe será inquebrantable? ¿Será que podés ser fiel a pesar de seguirte solo, sola? A pesar de haber problemas, adversidades. Pero Dios dijo: no temas, yo estoy, yo voy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si bien no sé si entiende, pero es como que Dios dejó un poquito que uno crezca, uno camine un poco solo. Dios está distante, pero no tan lejos, mirándonos, para ver hasta dónde, qué hacemos, cómo actuamos en la adversidad, en la situación. Porque que los discípulos, ¿qué habrán podido hacer ahí? Gloria sea a Dios. Pero de repente dice que estaba allí el Señor arriba de la barca. Y en el otro texto del mismo evangelio dice que Pedro desafía al Señor. Y en la versión de los estudios dice que Pedro, cuando lo ve, igual de los otros se asustan, pero dice que le dice: si eres tú, manda que yo vaya al agua. Si en verdad eres tú, que yo vaya. Manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y dice que Pedro salió de la barca y caminó. ¿Pero qué pasó en el camino? Miró a los costados. ¿Pero por qué? ¿Qué lo sacó de foco de Cristo a Pedro? Las tormentas, los vientos. Dice que mirando los vientos, las tormentas, dice que comenzó a hundirse. En eso hay que ser muy precavido y muy cuidadoso,
Porque por ahí pueden venir tormentas o vientos fuertes que si nuestros cimientos no están en Cristo o en la roca que es Jesús, poca oración, poca bendición. A su nombre, quien vive. Nosotros donde sacamos la mirada, nos hundimos. Y dice que Pedro comenzó a hundirse. Pero dice que el Señor Jesús le asió antes que se ahogara, le tomó la mano. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Yo me imagino Pedro largando agua hasta por las orejas, por la nariz, por todos lados, Pero Dios dice, no temas, yo estoy. Mi mano poderosa estará siempre. ¿Se acuerda el Salmo 121? Dice que Él es la sombra de nuestra mano derecha. El sol no nos fatiga de día ni la luna de noche. Él guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Pero Dios muchas veces permite por medio de Jesucristo que nosotros estemos en una distancia para ver cómo actuamos en nuestra fe. Pero la fe no debe apagarse. Pero damos gracias a Dios porque Jesús oró y esa oración por sus discípulos hasta hoy perdura. Porque aunque no tengamos fuerza, no negamos el nombre y Dios nos guarda. Dios nos respalda. Dios nos fortalece. Dios nos trae a su presencia. Dios nos sana. Dios nos da una nueva oportunidad. A su nombre. Y como siempre enseño y digo, predico, Dios nunca habla después, siempre habla primero. Porque aunque lo veamos atrás, Él está siempre presente. Y dice que el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esta es la oración que estaba haciendo Jesús por sus discípulos. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos ¿qué? Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Pero a todo esto, si usted lee el Juan 6:60, por ejemplo, cuando Jesús comienza a predicar fuerte, aún los discípulos se habían alejado del Señor. Dice que los discípulos ya no andaban con Él. Y alguien se acercó y le dijo, maestro, duras son tus palabras. ¿Quién las podrá oír? A veces nos pasa así, ¿no? Pero Jesucristo sigue amando nuestras vidas. Y nos sigue dando oportunidades. Porque hay personas que está lindo cuando Dios nos habla bonito. Pero también tenemos que aceptar el no de Dios. Y el sí de Dios lo glorificamos, lo alabamos, lo exaltamos. Y el no, reprochamos, nos enojamos. A su nombre. Pero todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando amamos a Dios, todo nos va a ayudar a bien. No hay nada que no nos ayude a bien porque amamos al Señor. Y dice que la gente se había alejado, se habían ido. Es más, si usted lee ese texto de Juan que estábamos leyendo recién, del versículo 22 en adelante, y después del 25, dice que la gente lo buscaba a Jesús por el pan que habían comido. No lo buscaban para cambiar de vida, no lo buscaban para aceptar un mensaje fuerte, sino que lo buscaban para tener beneficio. Para comer, para alimentarse, quizás también para alguien ser sanado, pero no lo buscaban al Señor para renunciar al pecado, para cambiar de hábito, de vida, entregar su corazón, serle fiel a Dios y cambiar de muchas actitudes que la gente siempre tuvo. Pero Dios nos da el libre albedrío y la oportunidad de nosotros creer o no creer, recibirle o no recibirle.
Y esto es bíblico. El que cree será salvo. Y el que no, condenado. La misma palabra que nosotros leemos, ella nos condenará un día. Por eso, que el Señor nos ayude a poder conocer el amor y la misericordia del Señor. Y el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Y qué más dice? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. A su nombre. Alguien dijo, Jesús ya oró por mí, así que yo no tengo que ni orar, dijo. No sé cómo vive ahora, pero Jesús hizo una oración por sus discípulos y aún por medio de los discípulos de él, los que iban a venir. Pero tenemos que regar esa oración. Tenemos que conservar todos los días una comunión con Dios. Esto nos fortalece a nosotros, nos ayuda, nos alienta. Sabemos y estamos seguros que Jesús intercede por nosotros. Él está en el trono, dice, a la derecha del trono de Dios, intercediendo por nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos mantengamos fiel, para que seamos valientes, para que seamos salvos, para que mantengamos la fe. Qué lindo es poder tener un encuentro con el Señor. Que Dios nos ayude, a su nombre sea la gloria. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice? Yo los guardaba en tu nombre. ¿Y qué más dice? Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se acuerda que el hijo queda en casa? Dice Juan 8. 33. El hijo queda en casa, el esclavo no. El esclavo se va. Que Dios nos ayude a quedar en casa. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué más dice? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo, ¿para qué? Para que tengan mi gozo. Hay que mantener el gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Y mi gozo tiene que estar cumplido en sí mismo. ¿Qué habla de gozo? Habla de alegría. El Salmo 35, a ver qué dice. Salmo 35. 35 del Salmo. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura. Toda la vida dura el favor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 16, 11. ¿Qué dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Bueno, en la barca, los discípulos, yo me imagino temblando. Pero el Señor dice que se levantó, salió de la popa, de la cámara del barco, del bote. No me recuerdo bien cómo en ese momento puede ser, no tengo foto. Pero ¿qué pasó? Dice que Jesús sujetó, reprendió, ¿qué? El mar. Vamos que esto es bíblica. El mar y los vientos, dice, reprendió, enmudece y calla. Dios tiene autoridad. Y me imagino, si alguien habrá visto las películas, pero no esa
las modernas, sino la película de Jesús, vio como Pedro y todos lo adoran al Señor ahí, ¿no? Yo más que seguro que algo semejante habrá pasado en la época del Señor, porque esa barca estaba que se daba vuelta. Es más, dice que la ola pasaban de un lado a otro, así que el barquito iba aquí y la ola pasaba acá y pasaba acá y tapaba de agua. Pero allí estaba el Señor. Mientras el Señor esté en nuestra barca, deje que llueva y que haga tormentas, porque Dios está, y Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, mire lo que dice ahí el Señor. A ver si lo tiene ahí el siervo. Luego les dijo, id y comé grosuras y bebé vino dulce y enviá porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. Así que Dios, aún en medio, estoy hablando de Nehemías, de alguien que Dios utilizó para construir los muros de Jerusalén, para trabajar en la obra, donde había gente desparramada por todos lados, el enemigo había sitiado la ciudad, había hecho bastantes estragos, pero allí Dios tiene siempre su gente para formar y para trabajar, para hacer su obra. Y gloria sea a Dios, dice que los niños trabajaban, las familias trabajaban, se juntaban al sonido de trompeta y alababan a Dios. Y allí, después de todo el tumulto de conflictos y adversidades, llegó la respuesta de Dios. Pudieron construir los muros, trabajar hasta cierto nivel y mantener el gozo del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros también seguir creciendo siempre, aún en medio de cual sea que la adversidad que tengamos. Porque Dios es Dios grande y Él no hace excepción de persona. Para Él somos todos igualitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? Ahí en Isaías 12:3, ya termino. Hay una linda palabra que dice, sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Un poquito más. Y diré en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? A su nombre. Hermano, cuando Dios está en control de todas las cosas, uno tiene que estar agradecido y tiene que alabar a Dios. Hoy hubiera podido decir, no mami, me voy yo, quédate vos en el culto, que predique otro. Pero yo dejo en las manos de Dios todo. Nunca dejé en mis manos todo. Si hubiera dejado en mis manos ya no sé dónde hubiera estado. Pero cuando dejamos en las manos de Dios todas las cosas, Dios obra y Dios se glorifica. No es nuestra fuerza, sino es la de Dios. Y Él pelea por nosotros. A su nombre. Nosotros no tenemos que mover un dedo. Él nos defiende. Y Él lucha. Él hace. A su nombre. Y el 5 dice, canta salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabio esto por toda la tierra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo me imagino que los discípulos se bajaron de la barca y le contaron a todo el mundo. No solamente que Jesús caminó el agua, sino que calmó la tempestad. Que el mar y los vientos le hicieron caso.
A su nombre. Y que quizás también le llegó Pedro a la casa y como la suegra no fue al culto, le dijo, mirá, Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, a 5.000 gente le dio de comer, sin contar los niños y las mujeres. No sé, pero suegra, me imagino yo, 20.000 personas Jesús le dio de comer. A su nombre. Y después, te cuento suegra, te cuento. Después dice Jesús, márchate, vayan. Después me vienen a buscar, le dijo Jesús. Y se fueron en la barca. Se fueron en la barca remando los tipos. Unos 4, 5, 6 kilómetros. Y apareció Jesús en el agua, en el mar. Y suegra, yo le dije, si eres tú Jesús, manda que yo vaya. Claro que mi fe después se aplacó. Me hundí, pero el Señor me salvó. Y después, suegra, ay. Y así lo mismo Juan, Jacobo, Zebedeo, Bartolomé, los discípulos, los apóstoles que estaban ahí. ¿Por qué él estaba orando por sus discípulos acá? En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos. Él no ora por la gente que está ahí, por sus discípulos. Hay una diferencia de ser discípulos del Señor. Ese es otro tema, pero hay diferencia, porque el discípulo escucha, se deja enseñar, aprende, pone en práctica y Dios se glorifica. A su nombre. Porque está siendo el alumno que Dios quiere que sea. Ahora te pregunto yo, los milagros que los tipos vieron en la vida de Jesús, ¿no hicieron eso lo mismo? Mire que Pedro sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, su sombra sanaba. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí o no? Lucas, el médico amado, después siguió con Pablo. Estaba ahí al lado de él. Lo asistía, lo acompañaba. Solo Lucas estuvo conmigo, dice Pablo. En mis peores batallas, Lucas y el Señor estuvo conmigo. Es importante ser discípulo, porque el que es discípulo mantiene siendo discípulo su vida. Porque cada día aprendemos. Si usted me dice, pastor, me parece que esto es así. No, yo soy el pastor, no, yo soy... Venga, aprendo, conozco. A veces se me puede escapar la liebre o no. Papi, me parece que David no estaba ahí, estaba sentado. Me dice Dayana a veces, ¿no? Esa no era la tierra que dijiste. Bueno, mija, ¿qué hubieras dicho tú? Le digo, ¿hubieras predicado tú? No. Yo le digo, ay, ¿cuál era? Ay, bueno, perdón. A ella sí le digo, perdón. Su nombre será él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? A veces, por ejemplo, ese niño que trajo los peces y los panes y lo entregó al Señor, no era un niño. Yo supongo era un joven, pero la Biblia dice que era un muchacho. ¿Y quién puede ser muchacho? ¿Qué edad? 20 años, 18, 25. ¿Podemos decirle muchacho al de 25? ¿Muchacho? 32. No sabemos bien la edad que tenía, pero sí sabemos que Dios utilizó a su nombre. Y es como quizás dijo o contó la historia a mi pastor. La mamá no pudo ir, pero lo mandó al muchacho con los panes y los peces. Vaya, mi hijo, llévese esos panes, llévese esos peces, porque la travesía de Jesús no dura un rato. No son 2 horas. Quizás van a estar... Y llevaban 3 días. Yo me imagino que ese capaz que se llevó 5 pescados. Se comió 2. Le quedaban 3. Y después se comió el otro y le quedaron 2. Y antes de pasar vergüenza y querer resaltar, dijo, acá me quedan 2 peces y 5 pan. Se llevó 1 kilo, pero el tipo dejó 5, ¿no? Ay, ay, ay. Pero qué discípulo.
porque no solamente miraba, sino que actuó. Y confió de que Jesús, al bendecir eso, lo iba a multiplicar. A su nombre. Creía que en medio de esa adversidad, que los discípulos dijeron, no, Señor, pero con tantos denarios ni aún alcanzaría para darle comer a esta multitud. Pero Jesús dijo que tomó esos panes y esos peces, lo bendijo y mandó a sus discípulos a que manden a la gente a recostarse allá, a ponerse ahí en grupitos para darle la comida. Y dice que sobraron 12 cestas llenas. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es bueno y para siempre es. Y dice que Pablo y Silas estaban cantando himnos y orando al Señor. Pero después de que habían recibido tremenda paliza. Y lo habían guardado no en este calabozo, no, vamos a meterlo en lo más húmedo, allá adentro. En lo más escondido, a ver qué hacen estos tipos, dijo el carcelero, antes de convertirse. Y sin embargo dice que ellos cantaban y adoraban a Dios. Ellos hubieran podido decir, Señor, vos te llevás la gloria y nosotros nos comemos tremenda garroteada, ¿no? Pero ellos no dijeron eso. Ellos comenzaron a cantar. Mi corazón entona la canción. Cuál grande ser. Señor, no seas propicio a sus pecados, déjalo. Yo sé que tú no vas a abrir las puertas aquí. Algún día tú no vas a abrir la puerta. Y dentro de esas canciones y de esas oraciones, dice que el lugar tembló. Se estremecieron todos los cimientos de la cárcel. Se quebraron, se abrieron las puertas. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice que esa visitación del Señor hizo que el carcelero mismo que había azotado y encerrado más adentro, se arrepintiera. ¿Vio cómo cambia el asunto el Señor? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no es que pienso mal, pero me preocupé. Yo digo, fue por me internaron. A su nombre sea la gloria. Hoy falleció una persona tomando el colectivo de lo mismo. No alcanzó a tomar el cole la persona esta y falleció. Que Dios guarde a mi mamá. Y doy gracias porque la ha traído a la presencia de Dios. Que si hoy le toca partir, yo glorifico el nombre del Señor. Porque sé que un día en sus atrios, antes de estar 1000 fuera de la presencia de Dios. Hermano, cuando venimos a la presencia de Dios y nos postramos y buscamos a Dios de verdad, Dios se glorifica. Y muchas veces Dios toma sus recursos, sus herramientas para traernos su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ¿cuántos venimos a Dios cuando estamos bien? Ninguno. Venimos a Dios cuando estamos mal. Es más, cuando andamos por el suelo, cuando no podemos salir de algo, cuando algo nos está pesando, cuando estamos sobrecargados de esto, de aquello, de vicios, de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles. También cuando vemos un cambio en el otro, también podemos venir a la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué Dios nos trae? Para salvarnos. Porque nos ama y Él nos quiere cambiar. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento genuino trae paz, trae gozo, trae alegría, trae presencia de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Mire, ya termino. Isaías 26:3. Pero ya lo leo. ¿Y sabe lo que pasó? Dice que el carcelero lo llevó a la casa, le vendó, le curó las heridas a ellos, comieron con ellos, los bautizaron a ellos, y después, la miro a la Diana porque por ahí Diana me dice, así, cuando me dice así ya, no lo bautizaron. Bueno, mire, se bautizó él, su casa, ¿no?
Y le lavó la... A ver qué dice. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Bueno, yo lo parafraseo porque por ahí no van a entender. Y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Pero dice que después vuelven ellos. Y dice que levantándose de su casa le puso la mesa, se regocijó con toda su casa, y creyó en Dios. Y después los versículos más adelante, y cuando fue de día los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Miren lo que terminó el poder de Dios. A su nombre. Estoy hablando porque Jesús oró por sus discípulos. Y discípulo no es cualquiera. Discípulo es aquel que se pone en las manos de Dios. El alumno que Dios quiere que aprenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, el que ese que está chupándose el dedo ahí, que está mirando ahí. Está viendo a ver si algún cántico le inspira o algún versículo. O está pensando a ver si... No, pero no creo que en el hospital se muera nadie, así que voy a ver si puedo ir algún día. O anda con la Biblia escondida. No, Dios le está hablando a un discípulo que cree, que confía, que no se avergüenza del poder de Dios, sino que aprovecha ese poder de Dios para Dios glorificarse en su vida. A su nombre. ¿Quién vive? Y de ahí, ¿cuántas historias más hay? ¿Cuántas travesías Dios en los discípulos? Porque Él dice que antes aún de ser entregado, en Juan 20, sopla sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y dice que los discípulos, con esa presencia del Espíritu Santo, se fueron gozosos. Y dice que predicaban la palabra por todas partes. Así que es importante también recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona divina que nos hace creer y confiar en el Señor. Y dejar el resultado en las manos de Dios. Porque Él tiene la última palabra para todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Isaías 26, ya terminó. 26:3 de Isaías. ¿Vamos a leerlo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y el otro? Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Los hombres que Dios manifestó su milagro y sus obras confiaron en el Señor. No así algunos discípulos que les costaba aprender. Pero definitivamente Dios les enseñó de tal manera que ellos crecieron y se fortalecieron. Aún a veces se quedaban sin fe, aún a veces le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Creyendo y confiando en el Señor, Dios puede glorificarse y Dios puede hacer su obra. ¿Y sabe lo importante y lo interesante de lo que Dios hizo también? Fue algo maravilloso. No es poca cosa lo que Dios hizo en un discípulo. Dice que la palabra del Señor lo cuenta. Jacobo estaba encarcelado junto con ¿quién? Con Pedro. Jacobo perdió la cabeza, fue decapitado. Y Pedro dice que él no sabía todavía que Jacobo había perdido la cabeza. Se enteró después, cuando llegó y se reunió con los discípulos.
Dios tiene propósito con todos nosotros. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ven pronto a verme, y cuando vengas trae los pergaminos, los mensajes. No te olvides del capote, tráeme el capote, porque era en tiempo de invierno. Y este discípulo hizo lo que este siervo le ordenó. Pero también, cuando dice que Timoteo llega, ya Pablo había sido decapitado. Pero él fue obediente a cumplir el mandato del Señor. Y Pablo siempre le dijo, tienes que cuidarte, tú eres baluarte de la verdad, tú tienes que saber cómo te mueves dentro del templo de Dios, tienes que ser ejemplo, ninguno tenga en poco tu juventud, sé creyente, aviva el fuego, no apagues el don, a su nombre. Tú enseñarás a otros. Y Dios siempre tuvo respuesta para todo. Debemos nosotros confiar en el Señor. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Tiene otro versículo más o no? Porque derribó a los que, bueno, ahí ya ahí habla de la destrucción que Dios hizo por el poder del Señor. Dios nunca cambió. Dios siempre sigue siendo Dios. Ahí en el versículo Juan 17, para ya terminar, el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia tiene que ser una. A su nombre. Los discípulos tienen que ser uno. El pueblo de Dios tiene que ser uno. El espíritu tiene que ser uno. La gente, la sociedad se ha dividido. La religión se ha dividido. A su nombre. Como dijo Pablo, este de Polo, este de Pedro, este de Juan. Acá no hay ni de Apolo ni de Pablo. Acá somos todos del Señor. Y Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? A su nombre. Yo le puedo hablar a usted, usted me puede hablar a mí, pero el crecimiento lo da Dios si yo creo. Y si yo creo, Dios se glorifica. Y si yo creo, yo crezco en el Señor. Y me mantengo con vida, me mantengo con fuerza, me mantengo en su camino, en su redil, alabando y glorificando el nombre del Señor. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Se acuerda de Samuel? ¿Quién era Samuel? El profeta. Pero cuando Ana, su mamá, pidió a Dios ese milagro, Dios lo concedió. Y como Dios lo concedió, ¿qué hizo esta sierva? Fue altanera, fue orgullosa, todo lo contrario, fue humilde. Ella amaba a Dios, a su nombre. Es más, Elí la agarró por loca. Dijo, esta está ebria, está borracha. Pero ella no estaba ebria, no estaba loca, no estaba borracha, ¿sí o no? Y Dayana la miro Dayana me corrige. Ella me predica a mí. Y dice que ella le pidió a Dios, y de tanto que lloró y oró y clamó a Dios, Dios le concedió a Samuel. ¿Y qué hizo ella? No, mi hijo es mío, no me lo toca ni me lo mira nadie. Este va a ser para Dios. Y dice que lo amamantó un tiempo, creció un poquito y lo llevó a la casa de Dios. A su nombre. Y ahí lo dejó. ¿Y qué hacía este siervito? Samuel. Chiquitito. ¿Qué hacía? Mantenía las lámparas del templo
encendidas. Así que se estaba apagando la lamparita de Ezequiel y iba él y le echaba aceite. Elián se estaba apagando y le echaban aceite ahí. Y se prendía Elián. El fuego de Dios. La presencia de Dios. El Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas puede representar la lámpara del Señor? Dios siempre tiene algo para que nunca se apague la luz de Cristo. Tal es así que él fue creciendo hasta que Dios lo llamó. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda? ¿Y cómo lo llamó el Señor? Samuel, Samuel. Él no entendía nada. Iba a la pieza de Elí estaba... Había mirado el partido Elí. Ya estaba gordo, panzón y bigotón. Ya estaba hastiado de tantos diezmos y ofrendas y no sabía qué hacer. Un desorden total ahí en la iglesia. A su nombre. Que Dios nos libre de eso. ¿Sí o no? Ya estaba... ya estaba para otro lado ese. Y el Señor lo levantó a ese varón. Pero entendió, no, yo no. Quédate ahí, cuando escuches, heme aquí. Háblame a mí, Señor. Tu siervo oye. Y qué tremendo, ¿no? Porque Dios le habló. Y Dios lo levantó. Y Dios lo usó para su gloria. Elí murió de la peor manera, sus hijos también. Pero Dios levantó a este hombre de Dios. A este siervo de Dios que nunca le falló al Señor. Dios necesita discípulos. Dios necesita gente que quiera aprender y que ame su obra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gente de banco no necesita a Dios. Dios necesita gente de pie. Dios necesita gente que esté activa, que no mengüe, sino que crezca en el Señor. A su nombre. Que cuando haya tormenta, Señor, yo sé que está en control de esto. Cuando haya vientos, Señor, yo sé que estos vientos son fuertes, pero tú vas a sostenerme. Cuando haya necesidad, cuando haya debilidad, cuando haya enfermedad, cuando la situación que surja se presente, usted tiene que seguir confiando en el Señor. Tiene que seguir creyendo a Dios, sino ¿qué clase de creyentes somos? En las buenas vamos a alabar y en las malas, ¿cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Aquí debemos alabar a Dios cuando todo está bien y también cuando todo está mal. El discípulo de Dios es esto. Póngase de pie. Aleluya.